Hola Enrique, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Dónde te encuentras hoy? En casa, en Montevideo, a decir verdad, Y en Canelones, al lado de Montevideo. qué lindo. ¿Y cómo está el clima en Montevideo? Bastante frío, frío Ujú. y frío. Bueno, bueno, déjame que te presente. Tu nombre es Enrique Burón, argentino. Te desempeñas como investigador, escritor, conferencista y maestro en biología total y decodificación biológica. Te interesaste en la biología total al ejercer tu profesión de terapeuta en regresión. Tuviste muchos maestros y luego asististe a los seminarios del doctor Claude Saban, fundador del concepto de biología total, para comenzar a traducir todo el material disponible al español con el objeto de presentarlo en América Latina. Eres autor de varios libros, como el libro azul de la decodificación biológica. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Un placer. Bueno, un placer para mí que te hayas conectado. Y para empezar, me gustaría que aclararas el concepto de que la normalidad, la norma es que estemos sanos hasta que nos vayamos a otro plano, porque mucha gente piensa que a medida que envejeces, lo normal es enfermarse. A medida que envejecemos puede ser que nos enfermemos, pero no por debilidades biológicas o fisiológicas. Por supuesto, a mi edad no puedo jugar, no puedo hacer un deporte como cuando tenía 20 años, ¿no? Pero me refiero a que las enfermedades no son lo que creemos. No son, por ejemplo, acá hace frío. Yo normalmente le pregunto a las personas cuándo se produce más la gripe. Y la mayoría de la gente dice en invierno, no tanto en Miami, supongo, pero en invierno. Y les pregunto por qué. Y porque hace más frío, los cambios de temperatura. Y dije, no, no es así. Estamos más tiempo juntos y discutimos más en el invierno. Además, el cielo está oscuro, nos, nos volvemos irritables, cualquier cosa nos irrita. Entonces, es ahí donde donde viene la gripe. Y, por supuesto, la gripe no viene cuando estoy discutiendo. El asunto es que viene cuando me reconcilio. El problema viene que en la fase digamos, de reparación, es cuando el cerebro me dice, mientras yo reparo, no hagas esto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona tiene un conflicto vamos a salir de la gripe, un conflicto de, debo ir a un lugar, pero no quiero. Y me molesta tener que ir a ese lugar. No quiero, pero voy. Cuando vuelvo, empieza la ciática. Sí, pero ¿por qué la ciática? Sí, porque hizo un esfuerzo para ir y el nervio, el que recibe las órdenes es el nervio ciático para desplazarme. Evidentemente, la decodificación biológica es una forma distinta de ver y entender a la enfermedad y al síntoma. Sí. Pero quisieras definirlo tú, ¿qué es la decodificación biológica? La decodificación biológica es la comprensión de por qué nosotros mutamos nuestra biología hacia hacia distintas manifestaciones. No digo enfermedades. La palabra enfermedad en la decodificación biológica es solamente porque los demás entienden lo que significa enfermedad, pero en realidad son soluciones especiales de supervivencia. Necesito algo para enfrentar este estrés y el cerebro va a producirme ese algo. ¿Mm? Por ejemplo, un gigantesco no puedo digerir, el cerebro lo puede transformar en un adenocarcinoma estomacal. ¿Por qué? Porque el adenocarcinoma estomacal produce un ácido clorhídrico muy fuerte, capaz de digerir casi cualquier cosa. Cuando el gran drama, lo pongo en el último librito que escribí, el gran drama sucede cuando se inventa el microscopio. Porque ahí se empezaron a ver cosas que antes no sabían que estaban y a la cual empezaron a tener miedo. Desde entonces se ve a la enfermedad con miedo, se la interpreta con miedo, pero siendo bastante obtusos en el análisis, porque en la naturaleza los animales no se enferman tanto como nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema en la creación, porque nosotros que se supone que somos la corona de la creación, somos los que más nos enfermamos. No, no funciona así. Funciona que nosotros
generamos respuestas biológicas de supervivencia, igual que los animales, solo que los animales viven en un universo real, real, real. Presa, predador, escapar, comer, beber. Nosotros vivimos en cuatro universos al mismo tiempo. El real, real, el simbólico, el imaginario y el virtual. Esa gran diferencia se da porque somos el único animal que vive en la cuarta dimensión, es decir, las tres dimensiones comunes y el tiempo. Controlamos el tiempo. Los animales no. Hablando de Claude Sabat, oncólogo, tu maestro, él se decepcionó de la medicina y me gustaría que explicaras brevemente por qué. Eh, Él se decepcionó de la medicina porque lo que se busca en la medicina es un poco lo que dije antes. Él entendió, bueno, él hizo el curso con el doctor Hammer y ahí comprendió que las leyes que el doctor Hammer proponían eran para, había que estudiarlas, no era solamente descartarlas como hizo la mayoría de la gente. Y descubrió que efectivamente la lógica de la enfermedad no pasa por el miedo a la enfermedad, sino porque son sus soluciones especiales de supervivencia. Entonces, por supuesto, no es que se decepcionó de la medicina en sí, sino se decepcionó de todo lo que rodea la medicina, ¿no? Que va mucho más de lo que hace el médico, porque yo he tenido alumnos médicos y entienden, algunos no lo entienden fácilmente, es decir, el paradigma cambia brutalmente, pero hay médicos que han visto que realmente en su práctica han tenido menos éxito que la decodificación biológica. Entonces ahí empiezan, y no es un tema del médico en sí. El médico fue formado de esa manera y aprende de esa manera. El problema es todo lo que está alrededor del médico. Ahora, ¿el médico comprende la enfermedad o simplemente la aborda y la ataca? No, normalmente la ataca y justamente ese es el problema. Es decir, en la medicina combate la enfermedad. La decodificación biológica la comprende. Esa es la gran diferencia. Tiene que haber una lógica detrás. No existe nada que no sea lógico. Entonces, cuando la comprendemos, ¿por qué está reaccionando este órgano, por ejemplo? ¿Por qué reacciona el hígado al problema? Bueno, primero tengo que pensar para qué sirve el hígado. No es que justamente pasó algo por ahí y chocó con el hígado y le hizo un daño. No, no. Es que el hígado es el almacén del cuerpo. Entonces, si el hígado reacciona, puede ser que haya un problema con el almacenamiento, con una faltante, una carencia. Entonces, eso es lo que es el depósito, digamos. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Cada músculo tiene una función, cada órgano tiene una función precisa. Y si hay una mutación en esa función, lo que se llama fisiopatológica, es porque el cerebro detectó que había que modificar esa función. Estamos en permanente mutación. Lo que pasa es que no lo aceptamos. Podemos aceptar que los animales muten, pero que el ser humano mute no lo podemos aceptar. Y sí, somos el animal que más muta. Eh, Tú has hablado y te he escuchado decir que se puede decodificar no solamente una enfermedad, sino un bloqueo, un comportamiento, una Correcto, condición. ¿Puedes correcto. explicar eso? Sí, por ejemplo, a ver un comportamiento. El comportamiento de huida. Una persona siempre huye de los problemas. Entonces lo que voy a buscar es en qué, en la familia o en la misma persona, una huida le salvó la vida. Es decir, yo armo esta estructura básica. Estoy vivo gracias o a pesar de una huida. Eso va a hacer que mi cerebro empiece a funcionar en modo huida cada vez que tengo un problema. Lo mismo pasa para lo contrario. Yo cada vez que tengo un problema ataco. Voy como un soldado al frente. Bueno, entonces voy a ver en qué momento un ataque garantizó la supervivencia. Estoy vivo gracias o a pesar de que combatí. Por supuesto que ahí está lo interesante. El ser humano va a empezar, claro, él es un cobarde. Y el otro, qué valiente. El valiente no quiere ser valiente, está ejecutando un programa que no puede evitar. Y el cobarde tampoco es cobarde, está ejecutando un programa que no puede evitar. Es mucho más poderoso que eso. Y en cuanto a los bloqueos, por ejemplo, Por ejemplo, imagínate esta situación. Estoy vivo gracias o a pesar
de que mi padre perdió el trabajo a los 3 meses de embarazo, de mi embarazo. Entonces, para el cerebro es 3 meses, un corte, un comportamiento, tiene que cortarse, es lo que garantizó tu vida. Entonces, y eso parece, no, no puede ser, esto es mágico. No, 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 el cerebro es literal. Y él siempre va a asociar una respuesta biológica que la va a meter en nuestra vida hasta que tomemos conciencia de eso. Y ahí nos podemos liberar. Enrique, tú tuviste o tienes, no sé, diabetes tipo 2. Tú. Tuviste. ¿Qué aprendiste de la enfermedad? Y si Es- pudiste decodificar. sí, sí, es enorme lo que aprendí de la enfermedad. De hecho, el último libro lo pongo en un librito pequeño, Huellas y Horizontes de nuestra evolución. Digo que fue inspirada por la diabetes que tuve, porque me di cuenta que la diabetes es la enfermedad espiritual por excelencia. Hammer decía que en la diabetes tengo que estar listo a responder al ataque. No, y yo dije, cuando dijeron diabetes tipo 2, empecé a buscar los conflictos según lo que decía Hammer, según lo que decía Sabá, y no, no me pegaba ninguna. Y charlando con un amigo mío que sabía que yo tenía un problema con alguien, me dijo una frase que me dejó congelado. Él no sabía que me estaba dando la decodificación de la diabetes tipo 2. Y yo lo honro, pongo su nombre en el libro, porque me dijo, Enrique, sos un águila que sobrevuela las montañas y volás en picada al fondo del valle para destruir una mosca que sobrevuela el excremento. ¿Qué tiene que ver la mosca con vos? Y me di cuenta, es cierto, es lo que yo quería hacer, destruir al otro. Y eso, digo espiritual porque yo estaba luchando. Digo, este lo quiero destruir, este lo quiero destruir, pero yo no soy así. Pero que le pase con un camión por arriba sería bárbaro, pero no, yo no soy así. Lo puedo denunciar a la policía, pero yo no soy así. Es un estrés mío, no con el otro. El otro, de lo único que es culpable es de estar ahí. Y yo genero una dualidad muy fuerte en el que básicamente el querer destruir al otro me regresa a la época de Neandertal prácticamente, porque en esa época destruíamos al otro con nuestros músculos. Pero yo soy un Homo sapiens sapiens, así que es una lucha en mi ADN, entre el 1,5% Neandertal con el resto. Entonces es ahí que me di cuenta, cuando me dijo esa frase dije, esa es la declaración de la diabetes tipo 2 y efectivamente 2 días después había bajado de más de 130 o 140 a 85. El problema vino por un plagio que me hicieron Mm, y que fue bastante, es decir, no, no tanto por mí, sino porque el hecho de que eh, eso estaba formando gente en esto sin preparación. una injusticia, Sí, más que una injusticia fue podría ser una traición, una traición. sí. Pero no es la traición, es la manera en que yo viví el drama. Claro. La traición no enferma a nadie, es la manera en que yo vivo la traición. Ujú. Y ahí era como querer destruir al otro. Y dice, pero ese yo no soy yo eso. Soy mucho más elevado que eso. Pero después de eso, aquel sujeto que era el origen de mi deseo de destrucción, dejó de ser importante. Ya ni sé dónde está. Es muy... Una vez que lo Una vez que, identificaste. una vez que lo Pero comprendí. eh, utilicemos el ejemplo tuyo. ¿Cómo desactivar la enfermedad? O sea, es decir, ¿la biodecodificación trabaja con el inconsciente? ¿Cómo llegas al núcleo del problema? Cuando llego al núcleo al problema, es decir, yo sé que una parte del subconsciente de la persona guardó una pequeña porción del conflicto, la llave del conflicto. La enfermedad se produce por algo no dicho, me lo guardé. Entonces, mi trabajo es ir a buscarlo, eso que no dijo. Sobre la base de cómo funcionan los órganos, funcionamos en términos de evolutivos, yo puedo saber qué pregunta le puedo hacer. Si, por ejemplo, hay mucho de biológico, también mucho de simbólico en nuestro cuerpo, porque hemos creado, en nuestro mundo son símbolos prácticamente. Entonces, yo puedo saber por qué tiene ese problema en el hombro, por qué tiene ese problema en la rodilla, por qué tiene problema en la articulación de la cadera, porque tiene una función básica cada uno de ellos.
en nuestro cuerpo. Entonces voy a apuntar hacia ese lugar, porque sé, por ejemplo, una artrosis de cadera. Normalmente, lo más básico y lo más frecuente es un choque frontal. En la naturaleza, esa articulación sirve para cuando los animales se pelean, los ciervos se pelean y chocan. La fuerza del golpe está ahí. Y si hay uno de los dos que ve que el otro es más fuerte, antes de ser destruido por el otro, acusa el dolor y no puede seguir combatiendo. Entonces, eso en el ser humano también pasa, por más que no estemos a los golpes de cabeza, es, nuestra herencia en el ADN, viene de todos nuestros antepasados y de toda la experiencia que hay en la naturaleza. Otra cosa que he escuchado de ti es que la mejor razón para no enfermarse es decir lo que uno siente en el momento en que lo siente. Eh, lo que pasa, tú explicas, es que si decimos siempre la verdad o tienes el riesgo de cambiar algunas situaciones de nuestra vida o de perder seres queridos o de perder el trabajo. Entonces, como no estamos dispuestos de hacerlo, preferimos callar y allí es que sucede Ahí está la este palabra no nudo. dicha. Ahí está la palabra no dicha. Entonces es correcto. Yo digo, bueno, hay dos maneras de no enfermarse. Una es esa, decir lo que se siente en el momento en que se siente. Pero como dijiste, si lo digo se va, si lo digo me echan, si lo digo pierdo tal cosa, entonces no lo digo. Porque eso, la persona, el otro o la otra se vaya, o que yo pierda el trabajo, o pierda tal cosa, no sabría cómo manejarlo. Así que me enfermo y soluciono los dos problemas al mismo tiempo. O no me echan, o no se va, o no pierdo tal cosa. Pero hay algo que no dije que se va a ir a mi biología, porque fue un estrés muy fuerte. La otra manera de no enfermarse, esa se la quiero ver a alguno, a ver si la logra. Yo soy bastante así también. Es el desapego total, que ese va a ser nuestro paso a la quinta dimensión. Ahí quiero ver a las personas. No, pero ¿cómo me voy a desapegar totalmente? Volviendo al tema de las enfermedades, me gustaría que dijeras algo acerca de la intuición. Muchas veces nosotros no seguimos nuestra intuición. Nos sentimos mal, tenemos algún síntoma, vamos a un médico, no encuentra nada, vamos a otro especialista, no encuentra nada. Sin embargo, nosotros sabemos que hay algo que está mutando, hay algo que está cambiando y que no es normal. Muchas veces está generando un cáncer o X enfermedad, no hablemos de cáncer específicamente. ¿Qué podrías decirle a la gente acerca de la importancia de la intuición en el cuerpo físico? Mira, la intuición yo puedo sentir, por ejemplo, yo sé por qué toso hoy y tengo que esperar que termine de reparar. Sé perfectamente por qué toso. Lo único que tengo que reparar el tejido. Me pasó este fin de semana un problema y ahora lo estoy resolviendo. Sé que no necesito ir al médico para saber lo que me pasó, porque sé qué es lo que generó esto. Ahora, puede ser que yo tenga una condición que no sepa, que no pueda asociar directamente a un conflicto. Ahí voy a ir al médico, el médico me va a dar un diagnóstico y yo voy a trabajar sobre ese diagnóstico a través de la decodificación biológica. Ahora, la intuición es importante en otro lado. No tanto en saber qué me está pasando, a ver, hay algo que es diferente a lo habitual. No, no. La intuición es lo que es la principal herramienta que se adquiere haciendo decodificación biológica. Con la práctica, la práctica, la práctica y la práctica, el cerebro dispara la intuición antes que yo tenga el pensamiento. Y la intuición puede ser absolutamente ridícula. No le puedo preguntar esto a la persona que me vino a la cabeza como si fuera, estuviera soñando, qué sé yo, mientras me habla estoy soñando que estoy en Saturno. Me vino y lo tengo que aprovechar. La gente no lo aprovecha. No sabe que ese pensamiento parásito lo está manejando mi cerebro. Es como si me dijera, pregúntale eso. No, ¿cómo le voy a preguntar eso? Pregúntale eso. No tiene nada que ver. Pregúntale eso. Y le pregunto y es eso.
Entonces, nosotros adquirimos, a medida que vamos decodificando a las personas, adquirimos esa intuición y se vuelve una herramienta muy importante. La palabra cáncer en nuestra cultura tiene la connotación de muerte o prácticamente como una sentencia. A veces es necesario pasar por el cáncer. ¿Podrías explicar eso? Mira, hay un principio bastante interesante. Mucha gente no sabe que seguramente alguna vez tuvo cáncer. Mucha gente no lo sabe. Ya de por sí, si voy a exagerar, una verruga es una mitosis que no sabes cómo se produce. Es un formato cáncer. Entonces, mucha gente no sabe eso, pero la palabra cáncer, justamente es lo que te decía al principio, fue catalogado como ese proyecto de muerte, ese proyecto de lo que sea, a partir del miedo a la enfermedad. El cáncer no está ahí para matarnos, está ahí para salvarnos la vida. ¿Por qué? Porque nosotros, si yo les pregunto a las personas, lo hago siempre en las consultas, ¿no? O cuando les pregunto a la persona para que empiece a cambiar su formato. Eh, si yo le pregunto a una persona, ¿cuáles son las causas principales de muerte? Me va a responder, y bueno, accidentes de tránsito, cáncer, ACV, no sé, cualquier otra enfermedad. Ahora le voy a cambiar la pregunta. La verdadera pregunta es, ¿cuáles son las causas de muerte más frecuentes en la naturaleza? Y ahí no saben qué responder. Porque lo que me respondieron son estadísticas de un ser viviente desde que ese ser viviente es estadísticas. Pero todos los animales funcionamos igual. Lo que pasa es que la persona no lo sabe. Entonces, ¿cuáles son las dos causas principales? Son el agotamiento y la distracción. Animal agotado, distraído en la naturaleza es un animal muerto y es lo único que nuestro cerebro no quiere que entremos. Y si para eso me va a mandar un cáncer, para salvarme del agotamiento o la distracción, lo va a hacer. Pero claro, ahora tengo cáncer, tengo otro problema. Sí, el cerebro dice, yo atendí una ya. Ahora vamos a atender tu drama por el cáncer. ¿Por qué tenés miedo? Lo estoy poniendo yo. Es para salvarte la vida. Yo sé que es muy difícil creer esto y parece que estoy jugando con eso. No estoy jugando. Por ejemplo, tenemos una mujer, imaginemos, la mujer tiene un cáncer de mama. Lo interesante del cáncer de mama es que imaginemos que los cánceres son mortales, ¿no? Ahora, depende en qué órgano me agarra, porque la mama es el único órgano que no pertenece a la supervivencia de quien lo porta, pertenece a la supervivencia del clan. Un cáncer de mama no me puede matar, pero la persona cree que sí, y va a tener miedo a morir, pero ese es otro conflicto. El médico le va a decir, se fue a los pulmones. No se fue a los pulmones. No viajan así los cánceres. Porque si no me tendría que explicar cómo hay gente que tiene cáncer de recto y después se le fue al cerebro, sin parar en ninguna estación. Entonces, lo que tuve un conflicto que produjo el cáncer de mama, que produjo un nuevo conflicto, este cáncer de mama, de miedo a la muerte. Iba a ser un cáncer de pulmón. Enrique, para terminar, ¿algo más que quieras comentar? No sé si estás escribiendo un libro en este momento, pero Bueno, lo que estés en etapa de investigación, ¿quieres comentar algo? bueno, sí, acabo de sacar el librito de Huellas y Horizontes, de codificación biológica, Huellas y Horizontes de nuestra evolución, muy pequeño, pero es el que más me gustó escribir, creo. Y ahora estoy agrandando el libro azul. Ahora ya se ha hecho muy grande, le he tenido que hacer la letra más chiquita porque ocupa muchas páginas, pero todavía no va a estar listo, va a llevar un tiempo porque es mucho lo que estoy haciendo con ese libro. Bueno, Enrique, ha sido un placer hablar contigo, me aclaraste y me diste luz a muchas cuestiones que estaban ahí, pero no estaban tan profundamente entendidas y ahora comprendí mucho más. Te mando un abrazo muy grande, espero que estés muy bien allí por el Uruguay y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, saludos a todos los que nos ven y que les resulte beneficioso. Gracias, gracias, cuídate. Adiós.